El título de hoy es Dios obrando en nosotros, viviendo una fe que se nota. Durante estas últimas semanas que caminamos juntos esta carta de Filipenses, ¿verdad? Vimos varios puntos. El primer día vimos que Dios sigue obrando, ¿sí? Que Dios sigue obrando en nosotros y que Dios obra en medio de nuestra iglesia. También vimos que pertenecemos a esta congregación por gracia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que así como como Dios nos escogió a nosotros sin mérito alguno, no puso Él una barrera ni Él nos puso ciertas condiciones para expresarnos su amor, nosotros tampoco podemos hacer eso con la gente que llega a este lugar. Amén. Tenemos que nosotros recibirlos y ayudarles en su crecimiento cristiano. Y los cambios se dan después, no antes. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero lo normal es que se ocurra después, en el caminar. Y lo que vimos el domingo pasado, la tercera vez también vimos que hay aspectos de nuestra vida espiritual donde crecemos en comunidad, donde crecemos juntos, hay cuestiones que solos no vamos a poder crecer. El pulir nuestro carácter solito no vamos a poder hacerlo. El expresar más amor hacia el otro, estando yo solo, tampoco voy a poder hacerlo. ¿Sí? Necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Amén. Somos una red acá de relaciones unidas a la relación mayor que es con Dios, pero entre nosotros también nos vamos puliendo. Y nadie madura solo en el reino de Dios. Podemos tener más conocimiento, pero no mayor madurez. Amén. Y hoy vamos a llegar al cierre de esto, y es que Dios no terminó su obra todavía. Que estamos muy lejos de ser una iglesia perfecta, que no somos una iglesia completa, por decirlo de cierta manera, pero sí, somos una iglesia en formación. Y eso, hermanos, no es debilidad. Eso es una esperanza para nosotros. Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses, una iglesia que tenía sus problemas, que estaba pasando sus diferentes procesos, que podía estar cansado de algunas cosas. ¿Y qué le dice Pablo en nuestro versículo de cabecera? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es esto? Que Dios no comienza algo si es que no lo va a terminar. Amén. Entonces, si Dios no comienza algo que no va a terminar, ¿qué significa eso? Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Voy a volver a leer. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a poner en perspectiva esto. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? Posiblemente en el año 62 y 64, entre esos años, ¿sí? Él se estima que falleció entre el 64 al 67. No hay un pleno convencimiento de cuál fecha. Pero él murió antes de la destrucción del templo, eso sí sabemos, ¿sí? Imagínense, él ya escribió esto al final de su ministerio, al final de su vida. Ya había pasado ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos latigazos? Picadura de serpiente. Cuando él relata su odisea, ¿verdad? Que una vez estuvo en embarcación y ya le dieron por muerto, ¿verdad? O sea, naufragando ya le dieron por muerto. ¿Cuántas cosas había pasado? Y aún así, ¿el que dice? No que lo haya alcanzado ya. ¿Quién podría decir que ya lo alcanzó si no más que Pablo, ¿verdad? Si alguien podía decir y nadie se iba a quejar de que él lo haya dicho, era Pablo. ¿Sí? Y Pablo, hermanos, uno de los hombres más influyentes de la iglesia primitiva, él dice: yo, hermanos, no llegué todavía. Es muy loco, ¿verdad?
¿Qué nos enseña eso? Que la vida cristiana no se define por haber llegado, sino por seguir caminando, por seguir siendo transformado, por seguir en el proceso de un pasito más hacia la madurez cristiana. ¿Y cómo nos refleja esto a nosotros? Que muchas veces, muchos, y me puedo incluir yo, a veces nos agotamos, nos sentimos cansados porque pensamos que ese proceso que vamos pasando es como una señal del fracaso. ¿No les pasa? Que tropiezan, que patinan, que se resbalan. Como dice la Biblia, me tropecé, ¿verdad? Y pensamos que es un fracaso, pero no. En la Biblia, a la luz de la palabra, ese proceso que vamos teniendo es señal de que hay vida obrando en nosotros. ¿Amén? Entonces, estar en formación constante, en ir creciendo, no significa que Dios se decepcionó de nosotros, ni que Dios dice, con el pastor Osvaldo ya no hay lo más caso, que bajón total. No, para nada. Significa que Dios está comprometido con nosotros, que está comprometido en la obra que se desarrolla dentro de nosotros. Y eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros sentimos que, ¿cómo decirlo? Que amamos a Dios, pero que nos sentimos insuficientes para Dios. ¿Sí? Parece que no, yo tengo luego malos pensamientos, no, yo hago luego esto, no, a mí me gusta luego esto otro. Y a veces creemos en que está, sabemos que está mal, entonces creemos que tenemos que hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y a veces que vemos como que vamos avanzando 2, 3 pasos y tropezamos, patinamos y retrocedemos otra vez. Y esos tropiezos hacen que nos sintamos nosotros insuficientes, que vengan pensamientos a nuestra mente que dicen, no, que Dios está decepcionado de nosotros, no, que no vamos a dar la talla. Y eso no, con Dios no pasa eso. Dios no nos dice en ningún momento, vos, José, con tus errores estás fuera de mi plan. No, para nada. Es lo que Él me dice, cuando vos fallás y reconoces que fallaste, eso es parte del proceso. ¿Sí? Cuando vos te das cuenta que estás errando el camino y sabes que estás por mal camino, el darte cuenta es el Espíritu Santo orando en vos. ¿Sí? Entonces, el primer punto acá que me gustaría como aplicación práctica de todo esto es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que dejar de medir nuestra vida espiritual, porque a veces nosotros nos ponemos varas muy altas y empezamos a medir por lo que todavía no cambió. Vemos que hay cosas que hacemos mal y tal vez esas cosas las tiramos por mucho tiempo. Y en vez de ver eso malo que todavía grande ya dejamos de ver también todo lo pequeño bueno que Dios fue transformando en nuestras vidas. Tal vez antes teníamos un mal hábito, pecábamos de una manera y no nos sentíamos ningún remordimiento. ¿Sí? ¿Qué significa? Si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, puede ser que sigamos pecando y que sigamos teniendo esos malos hábitos, pero ya hay un remordimiento más grande. Entonces esa caída cada vez es más larga. ¿Sí? Como que hay un espacio mayor entre volver a reincidir en ese pecado o en ese error. ¿Sí? Tal vez hoy no sos la persona que querés ser, pero ya no sos quien eras al inicio. Y es muy lindo saber eso, porque el proceso que estamos pasando cada uno no es que nos descalifica. Nadie nos puede decir, no, vos todavía, ¿cómo es lo que todavía no cambiaste? ¿O por qué seguís haciendo esto? No, el saber que estamos errando y el sentirnos mal por estar fallando es hermoso. ¿Saben por qué? Porque eso nos confirma como hijos de Dios. Si no nos sentíamos nada, ahí es donde tenemos que preocuparnos. ¿Sí? Si no sentimos que estamos fallando, que estamos equivocándonos, que hicimos mal, si no nos sentimos porque le lastimamos al otro, si no tenés esa carga encima, ahí es donde tenés que empezar a preocuparte en verdad. ¿Sí? Y Y lo más importante es que no nos comparemos con las otras personas. Como seres humanos siempre queremos compararnos con el que está al lado. Desde el peinado, la ropa, el vehículo, el dinero, qué sé yo, un montón de cosas. También en la vida espiritual llevamos esa comparación. Y no tiene que ser así. ¿Por qué?
Porque Dios nos forma a cada uno según el proceso que Él tiene para nosotros. Amén. No es que dice, hoy te convertís, en 6 meses ya tenés que esto, en 1 año esto. No, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su manera de asimilar las diferentes verdades de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? No todos estamos en el mismo capítulo, entonces ¿cómo yo me voy a comparar con Marcela? ¿Cómo yo me voy a comparar con el pastor Osvaldo? Imposible. La madurez de ellos es diferente a la mía. Y la experiencia que ellos tienen con Dios es diferente a la mía. Yo puedo anhelar eso. Ahora que yo me esté machacando y autoflagelándome porque yo no leo la cantidad de libros que el pastor Osvaldo o porque no tengo los grupos de testimonio que tiene Marcela, tampoco. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y esta semana entonces me gustaría que puedan cada uno en oración saber en qué área Dios está transformándoles poquito a poco, en dónde Dios sigue trabajando. Y en vez de que se autocondenen, se culpen de que no están avanzando, agradezcanle a Dios. ¿Qué cosas antes hacían? Que sabían que no estaba bien y van dejando de a poco. El famoso ejemplo del cigarrillo que yo di. Si vos fumas una caja de 20 cigarrillos por día, que deje de fumar una caja de un día al otro es difícil. Trata de fumar un cigarrillo menos cada semana. Y en algún momento vas a dejar de fumar cigarrillos. Dios obra. Claro que creemos en que Dios obra milagrosamente. Pero lo normal es que sea pasito a pasito. ¿Sí? Poquito a poquito. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 12 y 13, versículo que ya leímos en estas semanas. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto pone una tensión en dos cosas. Por un lado está que somos llamados a responder, ¿sí? Y por el otro lado se nos dice que el cambio no nace en nosotros. Como les dije hace rato, si es que no nos sentimos mal cuando estamos haciendo algo malo, si es que no nos viene la culpa cuando estamos fallando, ahí es donde nos tenemos que preocupar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este versículo también nos muestra que nosotros no es que cambiamos para que Dios nos ame. No viene por ahí la mano. No es que nosotros tratamos de implementar cambios y transformaciones en nuestras vidas para ser aceptos por Dios. No. Es que Dios nos ama y a partir de ahí empieza el cambio en mi vida. ¿Sí? Dios no solo nos da mandamientos, sino que también transforma nuestros deseos. Por eso Él pone en nosotros, dice. Dios no solo exige fruto, sino que Dios mismo es el que siembra la raíz, el que pone la raíz en nosotros. Amén. Vivir una fe que se nota no es una cuestión de moralidad o moralismo, ¿sí? Vivir una fe que se nota no es tener una presión espiritual en el sentido, no, tengo que lograr esto, no, tengo que alcanzar lo otro, sino vivir una fe que se nota es cooperar con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ¿sí? Y eso que Él ya está obrando en nosotros tenemos que hacer fluir. Esa obra de nuestras vidas se logra con disciplina. La disciplina es parte de eso, ¿sí? Pero también se forma porque Dios habita en ella. Yo no soy disciplinado en las cuestiones espirituales porque quiera ser disciplinado, es porque Dios pone eso en mí. ¿Sí? Entonces, si tenemos que cooperar con lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas, en lugar de resistirnos o querer controlarlo, tenemos que parar un poco el carro y fijarnos qué prioridades está cambiando Dios hoy en mi vida. Muchas veces tenemos prioridades que
nos llevan lejos del propósito de Dios. Y tal vez son actividades que nos gustan, qué sé yo, el fútbol, como yo le dije, en mi caso, el exa que le estaba comentando, el pádel, qué sé yo, la reunión de amigos, el salir con un grupo de personas. Y de repente esa salida que vos antes planeabas toda la semana para ir a encontrarte con ese grupo, ya no empezás más a planear, ya esperás que el otro envíe el mensajito avisándote qué hacer. ¿Sí? Y de repente nadie envía ese mensaje y vos dejaste nomás ya de participar. ¿Verdad? Y tal vez Dios ya está orando de eso y nosotros, no, yo no quiero perder ese grupo de amigos porque son mis amigos de toda la vida, pero es un grupo que te lleva por mal camino. Estás con ellos y haces cosas que no debes. Y si Dios ya está orando en eso, hermanos, tenemos que ser también nosotros un poco despiertos en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Sí. Tal vez Dios está tocando algunos hábitos nuestros. Tal vez Dios está tocando algunas relaciones nuestras. O tal vez Dios está tocando alguna manera de tomar decisiones que tenemos. ¿Sí? Si Dios ya está obrando, tenemos que ser un poquito, como dije, despiertos, atentos, ¿sí? Tener lo que la Biblia llama discernimiento. ¿Amén? Entonces, les pregunto, ¿qué deseo nuevo están haciendo en cada uno de ustedes que antes no tenían? Hay deseos nuevos en ustedes que antes no tenían, deseos buenos para la gloria de Dios, qué sé yo. Ir a las cárceles a orar por alguien, visitar enfermos, ayudar a personas. Bueno, ¿hay algún tipo de deseo? No tiene que ser solo eso, puede ser otras cosas, puede ser llamarle a los que ya no vienen, ¿verdad? Enviar mensajes a gente que no conoces. ¿Qué tipo de cosas nuevas hay que Dios está poniendo en vos de repente y que antes no tenías? Y un día decir, mira, pues, estoy en esto, había sido. ¿Sí? Entonces, si se están dando cuenta de que hay algo nuevo en ustedes, no lo ignoren, hermanos. Ahí es donde Dios está obrando en sus vidas. Y caminar eso, seguir ese sendero, ese camino que Dios te está llevando, sí o sí te va a alejar de otras cosas. Porque eso es lo lindo de cómo Dios obra. Hay una frase muy vieja, no hay puntada sin hilo, ¿verdad? Y con Dios no hay eso, ¿verdad? Si Dios te está llevando hacia un lugar que vos no querías, es por algo. Tal vez te está alejando de otros, o tal vez te está llevando a conocer otras personas nuevas, otro ambiente nuevo, te está poniendo nuevas metas. Y es la plenitud la que vamos a encontrar ahí, es la que nos espera del otro lado de ese camino. Amén. Volvamos al capítulo 3. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vimos hace rato el versículo 12, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, dice. Y después dice, insisto otra vez en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vivir una fe que se nota es ser transformados. Y esa transformación es avanzar con los ojos puestos en Cristo. La madurez cristiana no es perfección. Nunca se trató de eso. La madurez cristiana es dirección. Y ser direccionado por Cristo, ser dirigido por Cristo. ¿Sí? La madurez cristiana no es vivir atado al pasado. Imagínense, Pablo, todo lo que tenía para contar, como dije hace rato, ¿verdad? Tenía, podríamos hacer un libro solamente de sus logros y sus destaques, ¿verdad? Si fuese un artista iba a decir grandes éxitos, su álbum de grandes éxitos. Y Pablo no hace eso. No vivimos atado al pasado, no nos define
los errores que tuvimos, las fallas que cometimos. ¿Por qué? Porque a veces eso nos deja quietos por miedo a volver a equivocarnos. Entonces no podemos estar mirando hacia atrás. Pablo no mira atrás con nostalgia y mucho menos con culpa. Al contrario, él mira adelante con esperanza. Y esa es la transformación, es seguir avanzando hacia Cristo. En este caso, juntos, como iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos sostenidos por gracia. No somos lo que fuimos y todavía no somos lo que seremos. Acá más adelante habla de transformados a la imagen del cuerpo de Dios, ¿verdad? Versículo 21 del capítulo 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice. Todavía, eso mucho más adelante. Entonces, hermanos, no somos lo que fuimos, todavía no somos lo que seremos, pero Dios sigue obrando en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esto? Elegir avanzar. No quedarnos detenidos por la culpa. No decir, que muchas veces ya me equivoqué, que muchas veces ya fallé. ¿Cuántas veces ya le decepcioné a los otros? ¿Cuántas veces ya le decepcioné a los hermanos? No, tenemos que elegir avanzar. No quedarnos detenidos por la culpa. No vivir atrapados en los errores del pasado. Porque todos tuvimos errores, ¿sí? Y lo que no tenemos que hacer es postergar la obediencia, esperando sentirnos listos para obedecer. Porque ese es un autoengaño. A veces queremos decir, no, si me preguntan a mí, José, ¿estás listo para ser pastor? Ni una posibilidad es mi respuesta. Ni una posibilidad. Estamos acá por obediencia. Y me imagino que en la mayoría de los aspectos de la vida cristiana, para todos es así. No nos sentimos listos nunca. ¿Sí o no? Entonces, les pregunto y les pongo para que queden pensando, ¿cuál es el próximo paso de fidelidad que Dios me está pidiendo hoy? ¿Qué cosas Dios me está pidiendo hoy que dé un paso más? No le estoy pidiendo que hablen de todo el camino, no. El siguiente paso nomás, un pasito nomás que tengan que dar. Porque Dios, sí o sí tenemos por lo menos un área en nuestras vidas donde tenemos que dar un paso. Por lo menos un área. Yo puedo decir que en mi vida son como 15 por ahí en total. ¿Sí? Un área donde Dios le está pidiendo que dé el siguiente paso. Habíamos hablado que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y que somos semejantes, que nos podemos comparar como una obra inconclusa, ¿sí? Como una construcción que no está terminada. Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo nuestra casa, como construimos muy cerca de la casa de mis suegros, un día me quise ir a ver cómo estaba la obra. Y grande fue mi sorpresa que no estaba ningún albañil ahí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué iba a pasar si yo entraba en una obra desconocida y está inconclusa, ¿verdad? Si no puedo ver los cables, la pared picada, el polvo, y no voy a pensar cómo puede vivir alguien acá, ni nada, sino sabes que está inconclusa. Ahora, es diferente si hay obreros ahí, si estás escuchando el ruido de la pared que se está picando o estás escuchando sonido de trabajo, a no escuchar nada. Porque cuando no escuchas nada es una obra abandonada. La gran bendición que tenemos es que Dios nunca nos abandona. Nunca deja la obra que inició en nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener plena convicción de eso. Amén. ¿Por qué? Porque seguimos siendo obras en proceso. Hay áreas que tal vez las paredes ya están levantadas en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos algunas barreras morales y éticas que nos diferencian del resto o nos distinguen del resto. Y hay cosas lindas que Dios ya hizo, pero tal vez falta el techo todavía, o falta prender mejor la luz, o falta que haya luz en toda la casa. ¿Sí o no? O esos detalles finales. O faltan los detalles finales, exactamente.
Y hermanos, hay cosas en nuestras vidas, hay áreas en nuestras vidas que aún están siendo trabajadas. Pero el signo más claro de que Él no abandonó nuestra obra es que nos sigue doliendo. Seguimos encontrando cosas en donde mejorar. Amén. Peligroso es decir, no, ya, acá ya se acabó la obra, ¿verdad? Y hoy es el día de la Santa Cena, ¿verdad? Y por eso celebramos la Santa Cena. No porque la obra ya esté determinada. La obra de Cristo en la cruz, claro que sí. Pero esta Santa Cena también es porque ese constructor que está trabajando en nosotros está todavía aquí presente. El pan y la copa nos recuerdan que Cristo no murió por personas que ya estaban listas, sino por personas pecadoras en proceso de redención. Y mientras estamos aquí en este lugar, a punto de compartir esta cena, podemos imaginarnos a Dios diciendo: confía en mí, yo no abandoné la obra, sigo formando algo hermoso en vos y en medio de ustedes. Hermanos, hoy no estamos para celebrar cuánto ya crecimos, ¿sí? Ni tampoco celebrar lo que logramos. Esta cena del Señor nos recuerda quién sostiene todo este proceso. Es Cristo quien comenzó la obra, es Cristo quien la sostiene y es Cristo quien la va a terminar. Yo sé que hay muchas cosas todavía por mejorar. Primero en mi vida. Después, así como hay en mi vida, también en la vida de cada uno de ustedes. Y aquí en medio de la iglesia. Todos queremos lo mejor, ¿verdad? Todos esperamos lo mejor. Queremos que la iglesia crezca, que podamos impactar vidas. Para mí eso es lo más importante, ¿verdad? El poder llegar a personas que no conocen y ser canales de bendición para esas personas, ¿sí? Que este lugar pueda ser un lugar donde se vive el amor de Dios en nuestras vidas y donde se refleja el amor de Dios para con los otros. Que este sea un lugar donde la gente pueda conocer a Dios y que podamos entre todos caminar juntos hacia una mayor intimidad y madurez en la fe.